Hola, buen día, les saluda el ingeniero Juan David Pinilla Fajardo. El día de hoy vamos a hacer la clase de MATLAB referente a gráficas de barras, histogramas y de pastel, especialmente dirigida para los estudiantes de segundo semestre de las unidades tecnológicas de Santander de la sede de Vélez. Bueno, acá cuando nosotros hablamos de gráficas de barras, MATLAB, histogramas o gráficas de pastel, pues tenemos que conocer cada una de ellas. Entonces vamos a hacer como un breve repaso de lo que es cada una de ellas. Entonces vamos a arrancar con los histogramas. Bueno, ¿qué son los histogramas? Pues básicamente la definición de histograma me dice que es una representación de una variable en forma de barras, ¿sí? Donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo nos devolvemos acá a esta sección y vemos acá los histogramas, vemos que por ejemplo tenemos un grupo, ¿cierto?, que va de 36 a 40 y que tiene una frecuencia de aparición de aproximadamente 3, ¿cierto? Esta sería la frecuencia y que en mayor medida de esa frecuencia, pues más grande viene siendo el histograma. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de cada una de las variables. Es decir, por ejemplo, edad, fecha, ¿cierto? Todo lo podemos representar en la variable X. ¿Listo? Después vamos a tener los gráficos circulares. Pues los gráficos circulares también comúnmente conocidos como tortas o algunas veces como pastel, ¿cierto? Representan, bueno, se diseñan en base a los 360 grados y representan pues el 100% de cualquier proporción. El número de elementos comparado entre un gráfico circular puede ser más de 5, ¿cierto? Y pues nos permitirá de una manera más fácil y rápida pues determinar cantidades en base a los colores que nosotros observemos. Fíjense que acá tenemos por ejemplo tipos de películas favoritos y pues se observa, digamos, la cantidad fácilmente hallada. Después tenemos los gráficos de barras, que algunas veces también se conocen como histogramas, ¿sí? Pero entonces acá lo que dice es que el gráfico de barras es una forma de resumir un conjunto de datos por categorías. Muestra los datos usando varias barras de la misma anchura, ¿sí? Se pueden usar barras unidas y categorías de manera independiente. Cada uno de estos colores pues representaría una categoría, ¿sí? Pues ahora vamos a hablar, hoy nos vamos a centrar en lo que son los gráficos de barras y para ello en el desarrollo de MATLAB. MATLAB, pues para los que no saben, es un programa de laboratorio de matemático de matrices que pues, nos va a permitir desarrollar este tipo de cálculos. Cuando yo hablo de la sintaxis me refiero a los comandos básicos que vamos a utilizar. Fíjense lo que podemos trabajar acá. Tenemos un comando que es var y, donde y pues, puede ser una variable y es la que se va a representar en el código de barras. También puedo representar dos variables, x y y, siendo x pues un valor o una variable y y también. También puedo representar, por ejemplo, var, donde acá en el guión pues va el valor de la variable, el nombre de la variable, var, por ejemplo, y, coma, y el ancho, ¿cierto? Cuando me refiero al ancho es el ancho de cada columna que voy a desear. Después voy a tener var, el nombre de la variable y el estilo. Ahorita vamos a ver qué tipos de estilos podemos agregarle a nuestras barras, los colores, si queremos agregarle un nombre y un valor. También acá tenemos la variable AX, pues, que es para los ejes, ¿sí? Y pues var llamando a otro gráfico de barras. Bueno, vamos a hacerlos acá. Entonces fijémonos acá lo que nos dice: var y crea un gráfico de barras con una barra para cada elemento, ¿sí? Y las agrupa. Var x, entonces traza la barra en las ubicaciones especificadas por x, es decir, x sería, digamos, el valor de nuestra variable. Es decir, por ejemplo, podríamos poner ahí edad, ¿sí? Para el eje X, y en la parte de Y pues cambiaría el valor. Ahorita lo vamos a ver en un ejercicio práctico. Lo que les decía, el ancho, ¿cierto? Width. Var style, el estilo del grupo de barras, ¿sí? Los colores que van a tener. También podemos utilizar var color para los colores internos o los bordes. Var name value, pues para lo que decía, poner los nombres a las gráficas. El var ads, entonces serían los ejes especificados. Y el var guión bajo, pues crea otra barra dentro de nuestra variable. ¿Listo? O haciendo una variable. Entonces vamos a crear nuestro primer código de barras. Fíjense el ejemplo. Entonces es un código de barras bastante sencillo.
simplemente vamos a recurrir a crear una variable, que es esta que tenemos en la parte de arriba, y vamos a llamar a y, ¿cierto? Fíjense que también podemos poner números decimales, var y. Ahora pues voy a ir a MATLAB. Entonces acá en MATLAB lo podemos hacer de dos maneras. Nosotros ya hemos visto que son los scripts, ¿cierto? Que vienen siendo básicamente programas. Lo puedo crear como un programa. Entonces simplemente escribo edit y el nombre, digamos ejemplo 1, lo voy a poner acá, ¿sí? Le voy a decir que sí y él automáticamente me crea el ejemplo 1. Listo. Entonces, es que acá me decía que no podía llamarlo, perdón. Entonces, porque cuando escribí el nombre lo escribí mal. Ejemplo -1, ahora sí. Listo. ¿Sí? Ya, ahora sí lo tengo creado. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar y, ¿cierto? Y minúscula. Y pues mi variable internamente pues va a tener los siguientes valores, que fueron los que mostramos en la gráfica, todos estos valores. Entonces estos valores se representan como un vector. Para eso son los paréntesis cuadrados. Entonces y paréntesis cuadrados y comenzamos a poner cada uno de los valores. Fíjense que no es necesario poner comas, sino simplemente poner los valores ahí de manera inmediata. Entonces pongamos acá 0, 3, 5, 7, 9, 53, démoslo hasta ahí. Listo, y ponemos un valor acá 65.5. Listo. Voy a poner el punto y coma, ¿cierto? Para que, no lo voy a dejar así, para que me muestre. Y ahora simplemente tengo que llamar a var, que viene siendo el comando, y con eso estaríamos efectuando el primer comando, var y con esto pues finalizaría mi primer script. Si ustedes desean poner comentarios, recuerden con el símbolo de porcentaje, simplemente este es mi primer gráfico de barras. ¿Sí? La idea es que ustedes pues allá en sus casas pues lo vayan haciendo cada ejemplo por un script. Yo acá los voy a hacer todos en la ventana de comandos, que es la de la parte inferior, para pues agilizar un poquito el proceso. Después de que terminan el script simplemente damos correr o lo llamamos por el nombre acá en la barra inferior, que pues primero tengo que guardar lo que hice y después de guardado sí lo ejecuto. Entonces mi comando se llama ejemplo. Fíjense que oprimo la tecla tabulador y él me muestra todo lo que, los ejercicios que empiezan por ejemplo. Selecciono ejemplo 1, doy enter. Fíjense, ya crea y automáticamente crea mi código de barras, ¿sí? En el 1, ¿sí? En la posición 1, fíjense que no puse ninguna variable para X. Entonces, como no puse ninguna variable, él asume que simplemente vamos en orden. En la posición 1 está el 0, en la posición 2 vale 3, ¿sí? Y así sucesivamente, y él los ejes automáticamente los cuadra. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces ahora para continuar cierro acá esta partecita de acá, ya puedo cerrarla, ya tenemos nuestro primer gráfico y como les decía, ustedes ya de ahora en adelante pues siguen haciendo por cada ejemplo, o la idea, hagan un script para que les quede almacenado pues los comandos. En este caso pues yo voy a cerrar, voy a poner CLC para borrar toda la pantalla y comienzo con el siguiente ejemplo. Listo, el siguiente ejemplo nos dice especificar las ubicaciones de las barras a lo largo del eje X. Entonces fijémonos acá lo que vamos a hacer. Creo un intervalo y este intervalo va desde 1900 hasta 2000 en pasos de 10, es decir, tendría 10 números y acá en la parte de la Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. De pronto con el que cuenta inicialmente, pues acá serían los 11 también. Y ahora vamos a hacer la gráfica. Entonces, como yo para el eje Y, en el que yo había creado anteriormente, tengo 1, 2, tengo apenas 7 valores, pues voy a crear un intervalo de 7 dígitos. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces lo mismo, X va a ser igual, ¿cierto? Y pongo la variable de intervalo, entonces simplemente pongo el intervalo al que yo voy a recurrir. Voy a decir que vamos desde 0 hasta... Sí, vamos hasta 49 en pasos de 7. Vamos a ver si él me deja. Desde 0 a 49 en pasos de 7, ¿sí? Desde 0 a 49 en pasos de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 valores, ahí me los creo. Y ahora vamos a
digitar entonces el comando, entonces ahora sí tiene que ir la unión de las dos, ¿sí ven? Var xy, entonces var x y el intervalo y que ya lo tenía creado desde el ejercicio pasado, ¿no? Acá me dice que deben ser del mismo largo, entonces debe ser porque me está sobrando uno acá. Entonces voy a redefinir x, le voy a decir que no vaya desde 0, sino que vaya desde 7 hasta 49. ¿Sí? Y ahora sí vamos a ver, graficar var y, fíjense que ahora sí me deja. Y entonces acá ya tengo mi gráfica de mi variable, ¿sí? Los intervalos 7, 14, 21, 28, 35, 42 y 49. Y los valores que yo había asignado a y, que eran 3, 0, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Y 53 y 65.5, que es esta última de acá. ¿Listo? Ahí ya con eso pudimos unir las dos. Ahora vamos con el ejercicio o el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 me dice que vamos a redefinir el tamaño o la anchura de mi gráfico, ¿cierto? Entonces para ello voy a hacerlo de la siguiente manera. Recordemos cómo ya estaba la sintaxis. Acá me dice var y, 0.4. Entonces acá me dice que si yo pongo var y, pongo una coma, no es que escriba wait, sino simplemente pongo el valor al que se refiere. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces y, a ver si me queda acá guardada. No tengo la variable y, voy a crearla. Y, voy a ponerla con los mismos valores. ¿Sí? Ya está ahí creada, pero para que ustedes vean el comando completo. Entonces esto viene siendo ejemplo 3. ¿Listo? Entonces para el ejemplo 3, entonces creo y es igual, paréntesis cuadrados, 0, 3, 5, 7, 9, 53 y 65.5. ¿Listo? Ahí ya tengo y. Después de tener y, entonces simplemente tengo que graficarla, pero con un ancho más pequeño. Entonces le digo var, abro paréntesis, y, coma, y ahora sí pongo el valor que yo quiera asignarle a mi número. En este caso está 0.4, lo puedo poner si quiero más delgado, voy a ponerle 0.3 o un poco más grueso. Vamos a ver cómo grafica. Fijémonos cómo nos queda acá la gráfica. Súper delgada. Si la quiero un poquito más gruesa, simplemente var y, ponle 0.8, ¿sí? Donde el valor más grande que pueden poner es 1. Vamos a revisarlo. Fíjense que están muy gruesas y vamos a poner 1 para que ustedes observen que las gráficas se unen. ¿Listo? Entonces el valor más grande que puedo poner es 1. ¿Listo? Ahí ya con eso revisé el del ancho. Vamos con el ejemplo número 4. El ejemplo 4 dice mostrar 4 grupos de 3 barras. Entonces vamos a hacerlo. Entonces acá, ejemplo 4, mostrar 4 grupos de 3 barras. Espero que por favor lo estén haciendo en la casa. La idea es que esto sea práctico para cada uno de ustedes. No es solamente que vean, sino que vayan haciendo. Pueden pausar el video y seguir con lo que están haciendo. Entonces, ejemplo 4, mostrar grupos de 3 barras. ¿Cómo se hace? Fíjense que creamos un vector donde cada uno de los valores que yo quiera pues va separado con espacio y la otra, digamos el otro grupo va a ir con punto y coma. Vamos a crear 4 grupos, entonces voy a crearlos acá. Y va a ser igual, paréntesis cuadrados, creo el primer grupo, 0, 2, 4, punto y coma, segundo grupo, 4, 8, 16, punto y coma, tercer grupo, 3, 5, 7 y cuarto grupo 9, 12 y 15. Ya tengo mis 4 grupos creados, simplemente doy enter. Fíjense que se crea es una matriz y ahora sí simplemente es hacer el llamado a var y. Listo, entonces para ello var, abro paréntesis y y vamos a ver cómo se nos crea. Él automáticamente agrega los colores, ¿cierto? Los que ustedes definen. Sí, y ahí está. ¿Por qué en el primero me dio 0? Vamos a revisar a ver por qué. Porque pues yo había creado el valor de 0, ¿no? Entonces, pero ahí vemos que está bien, correctamente. Ahora vamos con el ejemplo número 5. Entonces el ejemplo número 5 me dice que vamos a apilarlas. Por eso es que entonces vamos a observar que tenemos acá esta palabra, stacked, ¿sí? Entre comillas sencilla.
Esta comilla sencilla la sacan con el botón o la tecla, perdón, la tecla que está al lado del número 0 en sus portátiles, la que está debajito donde está el signo de interrogación cerrando, ahí oprimen esa tecla normal y aparece el signo de comilla sencilla. Entonces fíjese, con la misma variable de 4, pero ahora le vamos a decir que y va a ser stacked. Entonces vamos a decirle, entonces lo mismo, entonces ejemplo 5, mostrar las barras apiladas. Entonces para esto hemos creado pues nuestra matriz de datos, como la anterior, que vendría siendo la y. ¿Sí? La voy a mostrar completa, creo la matriz de datos. Después de crear la matriz de datos, entonces ahora le tengo que decir es que me la grafique. Entonces para ello creo el comando var, la variable que voy a graficar, coma, y entre comillas sencilla, stacked. ¿Listo? Stacked, CK. ¿Sí ven? Stacked. Y cierro comillas y ahora vamos a ver cómo nos grafica MATLAB nuestra gráfica. Fíjense que ya me la grafica acá bastante, pues digamos bien, en este sentido, pero entonces cada grupo de manera individual, ¿cierto? Primer grupo acá, segundo grupo acá, tercer grupo acá y cuarto grupo acá. Eso dependiendo de cómo ustedes quieran generar su diagrama de barras. Ahora me dice, vamos a crear un gráfico de barras con datos categóricos. Cuando yo hablo de datos categóricos son nombres que representan una información. En este caso, fíjense que tenemos manzanas, peras y naranjas. ¿Sí? Y esto se llama categorical, entonces para ello crea la variable c y le asigna la palabra categorical, abre paréntesis y después abre corchetes y cada una de las palabras irá en comilla sencilla y separada con comas. Después crea una variable que se va a llamar precios y pues estos serán los precios del código de barras que van asociadas a cada una de ellas y después simplemente le vamos a decir que grafique c, que vendría siendo como el valor de nuevo o los valores contra X, que serían los precios. Entonces vamos a observar esto como lo hacemos. Entonces acá creación de variables categóricas. Listo. Entonces para la creación de variables categóricas, entonces lo primero que decíamos, entonces creamos nuestra variable que va a ser c es igual, o sea lo que va a ir en el eje X, categorical. ¿Sí? Ustedes pueden poner el tabulador para que le complete, categorical, abren paréntesis, ¿cierto? Normal, ahora abren paréntesis, perdón, abren corchetes y ahora sí dentro de los corchetes en comilla sencilla ponemos lo que vamos a graficar, en este caso manzanas, coma, peras, coma, ¿y cuál era la otra fruta? Ahora naranjas, entonces naranja, peras y naranjas, comilla, listo, cerramos corchetes, cerramos paréntesis y damos enter. Fíjense que ya quedó un arreglo que se llama manzanas, peras y naranjas. Ahora ¿qué tenemos que hacer? Establecer los precios. Entonces para ello creo una variable que se llame precios. Precios va a ser igual a ¿qué? Pues a los valores que tengo ahí. ¿Sí? Lo voy a establecer acá. Entonces voy a poner que las manzanas valen 1500, las peras valen 1200 y las naranjas valen 1600. ¿Listo? Enter y fijémonos que ya tenemos ahí nuestra variable. Ahora nos queda es graficar. ¿Qué grafico? Primero pongo lo que va a ir en X, en este caso lo que va a ir en el nombre de X, en este caso sería C, contra el valor que va a ir en Y. Y vamos a revisar cómo nos queda la gráfica. Fijémonos acá, las manzanas sí valen 1500, las naranjas 1800 y las peras, 1600, sí, y las peras valen 1200. Bien, así él no las, también si ustedes se dan cuenta, él las organizó en orden alfabético, manzanas, naranjas y peras, y no tal cual yo se las había dado acá en manzanas, peras y naranjas. Por eso es que se llama categórica, porque él las organiza. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a seguir con el otro ejemplo. Ejemplo 7, entonces vamos a crear un gráfico dentro de un subgráfico. Esto ya lo habíamos visto cuando hacíamos subgráficas. Entonces para ello, entonces lo primero que se hace, ¿qué es? Crear nuestra variable. Después de eso, entonces vamos a generar el gráfico. Entonces le vamos a poner el nombre a x1 y va a decir que va a ser igual a ¿qué?
a una gráfica, ¿sí? A subplot que va a estar con los valores 2, 2, 1, ¿cierto? Esto lo que nos quiere decir es que vamos a ubicarnos. Bueno, entonces acá con el subplot nosotros lo que hacemos es primero que nada dividir la cuadrícula. Entonces acá le estamos diciendo que sea una cuadrícula de 2 por 1 y que en la posición 1 pues vamos a hacer la primera gráfica. Y la posición 1 ¿cuál va a ser? Pues vamos a decirle que va a ser var, me grafique AX1, o sea lo que va a ir en X, ¿sí? Esta variable AX1 contra Y. O sea, que en la posición AX1 me grafique Y. ¿Y cuál es la posición AX1? Pues esta de acá. Después me dice que cree una gráfica en una posición que se llama AX2 y esa posición AX2, fíjense que está en la misma gráfica de 2 por 1, pero en la posición 2, en la segunda posición que es esta. Y esta posición va a ser graficar en la posición AX2 Y, pero entonces le voy a decir que me la apile, ¿sí ven? Que es una ya combinación de los demás. Entonces lo primero que vamos a hacer entonces, crear pues nuestra variable Y. Listo, entonces acá porcentaje, ejercicio 7. Subgráficas. Listo, y acá en esta parte de subgráficas pues entonces vamos a desarrollarla. Entonces vamos acá, fijemos lo que tenemos. Y va a ser igual, abro paréntesis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí tengo ya mi gráfica, ¿sí? Mis dos valores, 1, 2, perdón. Tienen que ponerlos separados, si no creas un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos serían los valores de mi gráfica. Ahora entonces creo la primera variable, AX1. AX1 va a ser igual a subplot, entonces subplot, abro paréntesis, y lo que les decía, entonces le voy a decir que haga una cuadrícula de 2 por 1 y que en la posición 1 vamos a hacer donde vamos a graficar. Eso es lo que le estoy diciendo, ¿sí? Fíjense que no hice nada más. Acá me está diciendo que cómo quiero crear el eje, simplemente si le quiero poner propiedades. Acá simplemente le la dejo así como está. Ahora, ¿qué le voy a decir? Que me grafique en esa posición Y. Entonces vamos a darle, vamos a revisar acá. Fíjense que acá tengo las dos posiciones, primera posición y la segunda posición que todavía no le he graficado. Y ahora le voy a decir que me grafique en AX1 el valor de Y, o los valores de Y. No le dije que stack. Y ahora vamos a revisar. Miren, ahí ya tenemos la primera gráfica. Ahora vamos con la segunda, que simplemente es crear la posición AX2. Entonces para la posición AX2 le digo AX2, ¿sí? Le digo subplot y le digo que en esa misma gráfica, en 2, 1, 2, vamos a ver si de pronto funciona, porque de pronto no tengo activada una función. Vamos a ver. Sí, fíjense que ya la creó, la segunda gráfica, no hay ningún inconveniente. Ahora, ¿qué le voy a decir? Simplemente que grafique var en la posición AX2, que me grafique Y, pero que me la grafique apilada, es decir, stacked. Listo, cierro paréntesis y grafiquemos ahora sí. Y fijémonos, muchachos, que ya lo tenemos ahí listo. Las dos. No me la generó. No me la generó apilada porque, permítanme un segundito, acá cuando hice la gráfica yo no la hice con punto y coma. Entonces espérenme, acá ya tengo la posición esta y ahora sí, stacked. Vamos a ver, ahora sí, ya la tenemos ahí totalmente lista, las dos gráficas, la gráfica normal y la posición stacked. Vamos con el ejemplo número 8. Dice especificar el color de la barra. Este sí es muy sencillo, simplemente generamos una barra con unos valores preexistentes y después pongo el color de la barra, lo que voy a graficar y el color entre comillas. Entonces acá vamos a hacerlo súper fácil, súper rápido. Entonces con el mismo valor que tengo, no le voy a decir que en esta, simplemente var y, coma y comilla r. Listo. Al no darle subplot, él me va a borrar la gráfica que tengo acá y pues va a trabajar sobre la segunda gráfica. Listo, eso es así como lo estamos trabajando.
si yo quisiera generar una nueva, simplemente escribo el comando figure y vamos acá para que se vea en mi figura nueva. Esto, así es como lo quería ver, para que ustedes lo puedan revisar. Bueno, ahora vamos a continuar con el ejemplo 9, que ya es un poco más complejo. El ejemplo 9 ya habla de especificar los colores de la barra y contorno. Para especificar los colores de la barra y contorno, nosotros pues fíjense que tenemos acá una barra y tenemos acá los siguientes comandos. Primero dice var y, grafiquemos. Después le vamos a decir face color. Y face color pues va a ser el color interior de la barra. Y fíjense que después de eso aparece esta matriz 0.5.5. Básicamente pues esto habla de los códigos RGB, ¿cierto? Donde esta R, el primer número representa el porcentaje de rojo, el segundo número el porcentaje de verde y el tercer número el porcentaje de azul. Y dependiendo de cómo juegue o los valores que yo le ponga acá, pues voy a generar valores diferentes. Estos están entre 0 y 255. ¿Listo? Después voy a tener el color de borde, ¿sí? De igual manera, y después el ancho de la línea. Entonces vamos a trabajarlos todos estos y vamos a, pues, a generar colores diferentes. Ustedes también ahí en sus casas jueguen con los colores. Entonces vamos a crear nuestra variable y. Entonces acá la misma que tenía en la primera gráfica. Entonces pongamos acá ejemplo. Esto vendría siendo ejemplo 9. Colores en las gráficas. Listo. Entonces ahora sí, creamos nuestra variable y. Esta de acá. En general ya tenemos el valor de la variable y. Ahora, después de que la tenemos, simplemente es graficar. Entonces var, abro paréntesis, la variable que voy a graficar, y. Después de la variable que voy a graficar, entonces ahora sí viene el color, ¿cierto? Entonces face color, entre comillas sencilla, face color o color de frente, de alguna manera se podría traducir, face color, después coma, perdón, y ahora sí vamos a poner el valor. Fíjense que son 3 valores. Yo puedo poner el que yo quiera. Voy a poner, por ejemplo, 128, a ver si me lo recibe de esta manera. 125, o bueno, 152 y 23, ¿sí? Coma. Ahora, entonces el color de borde, edge color, eso es lo que quiere decir la traducción literal, edge color. Una cosita acá antes de que se me olvide, face van la F en mayúscula, color también la C en mayúscula, y acá edge color, la misma edge, que quiere decir borde en inglés, color, edge color, y ahora sí, coma. Y vamos acá, entonces los valores, igual voy a trabajar con los que están ahí, 0.9 y punto 9, 0.9 y punto 9. Y ahora vamos a decirle el ancho de la línea, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, line width, ¿cierto? Line width, coma, y el ancho de la línea, que es un valor, ¿cierto? El que ustedes quieran, el grosor que quieran. Ahorita más adelante les voy a dar los valores que ustedes pueden ubicar. Entonces 1.5 con punto, no con coma, por favor, porque si no, no las va a recibir. Listo, 1.5 y cierro. Listo. Damos enter. Vamos a ver qué me dice. Error en línea 241. Vamos a ver cuál es esta línea. Permítanme un segundo. Voy a cambiar los colores, a ver si de pronto son los colores que yo le estoy asignando. Voy a poner los que me da el gráfico. Dice que es 0.5 y 0.5. Ahorita reviso a ver si de pronto es que cambiaron la manera en la que reciben los colores. 0.5. Y sí, era eso. Fíjense que ya me dan los colores de mi gráfica. Pero entonces vamos a jugar acá un poco con nuestros colores para que podamos revisar. A ver, cambiamos el color entonces. Acá cambiamos estos colores, por ejemplo el 8, 7 y vengo a ver si es que nos recibe punto 23. Vamos a ver si recibe el punto 23, de pronto es porque no le ha puesto el punto. Fíjense cómo cambian los colores. Cambiar otro poco, que sea un poco más diferente. Vamos a ver si me recibe el 128 que ha puesto anteriormente. Damos enter.
¿sí? Y fíjense cómo cambian los colores. Entonces ahí lo que les decía, entonces si ese es entre 0 y 255, pero poniendo el punto inicialmente. Listo, entonces ahí ya pueden ustedes establecer los colores para cada una de sus gráficas. Ahora vamos con el ejemplo número 10. En el ejemplo número 10 podemos controlar los colores de las barras de manera individual a través de un comando que es el comando cdata. El comando cdata pues básicamente es una propiedad que se le asigna a un objeto y con el fin de poder definir con un color específico ese objeto. Listo, entonces vamos a trabajarlo. Entonces lo primero, fíjense que estamos acá creando un gráfico de barras y lo estamos creando con el comando run. Es decir, de manera aleatoria, entre 0 y 1, va a generar un gráfico con 10 barras, ¿sí? Y pues digamos con 10 vectores y una sola columna. ¿Listo? Perdón, con 10 columnas y una sola fila. Disculpen. Y ahora pues le vamos a decir face color flat, que este viene siendo la propiedad que nos permite trabajar con el cdata. Entonces, cuando yo le digo face color, le estoy diciendo que ¿qué? Que el color del frente va a trabajar con esta propiedad que es flat. Y después, ahora sí yo le puedo asignar a través del comando cdata, le puedo decir que en la barra 2, a toda la barra 2, fíjense, y tengo acá los dos puntos, eso quiere decir que a toda la barra 2 se le va a aplicar estos colores, punto 5, 0 y punto 5. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, asignación de color individual. Listo, entonces para la asignación de color individual, entonces lo que les decía, entonces primero creamos nuestra variable. Bueno, si hagámosla, se iba a trabajar con la barra con la anterior, pero bueno, hagámosla acá. Y va a ser igual entonces a la variable que nosotros creamos, ¿cierto? Entonces acá viene siendo var, y la variable que yo voy a crear entonces va a trabajar con rand, ¿cierto? A través del comando rand, y el comando rand entonces me especifica primero pues los valores que voy a trabajar, 10 filas, una sola columna, ¿sí? Y no más, eso es lo único que me está especificando. 10 filas, una columna, cierro paréntesis y doy enter para que pues me genere pues esa variable, ¿sí? Ya la tenemos acá, que se llama y es una variable var. Ahora, ¿qué le tengo que decir? Después de que la grafico, entonces lo que me corresponde a mí hacer es especificarle el face, ¿cierto? Decirle que el face color lo voy a trabajar como flat. Entonces vamos a ponerlo. Entonces face color va a ser igual, comilla sencilla, flat. Listo. Entonces ahí, entonces face color va a trabajar como flat, y ahora sí voy a trabajar con el comando el cdata. Listo. Entonces cdata va a ser igual a ¿qué? Entonces cdata va a ser igual, ¿cierto? O pues los colores que voy a asignar, pero tengo que primero definirle cuál es la variable en la cual va a trabajar. Entonces le voy a decir que va a ser en la columna 2 de cualquier fila. ¿Listo? Columna 2 de cualquier fila, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces ahora sí cierro y va a ser igual a ¿qué? Ahora, después de ponerle el igual, pues ahora simplemente pues pongo los valores en los cuales pues yo quiero trabajar mi color. Eso ya lo pongo en paréntesis cuadrados, como lo observamos ahí. Entonces los colores voy a poner 127, punto 8 y punto 188. Listo. Ahora vamos a ver si esto afectó. Esperen un segundo porque no veo acá dibujado la variable var, no la veo por ningún lado. Si ahí está entre 0 y 10, sí. Pues vamos a graficar un segundito. Listo, 0 y 10. Después face color, sí, está bien, face color va a ser igual a flat.
Y ahora pues vendría haciendo los datos. Voy a cambiarle estos colores, de pronto no estén, a poner los que aparecen ahí. Punto 5, 0 y punto 5. Punto 5, 0 y punto 5. Bueno, acá por alguna razón no está tomando los valores. Permítanme un segundo. Listo, ya encontré cuál era la falla. Entonces, qué pena con ustedes. Primero que nada, entonces definimos acá nuestra variable, llevar rand. Listo, ya tengo entonces con esto tengo mi gráfica, que sería esta de acá. Después de definir la gráfica, entonces sí tengo que ponerle el color, pero entonces tengo que decirle a quién se le va a asignar. Entonces en este caso, fijémonos acá, los comandos que estamos utilizando. Acá dijimos que mi variable se iba a llamar b y que b es igual a esa variable. Ahora tengo que decirle que a b voy a aplicarle ese cambio. Entonces, como mi variable yo la llamé acá fue y, entonces tengo que decirle que a y.faceColor se le va a aplicar este comando de flat. Y ahora sí, y al cdata de y, voy a poner y.cdata. Ahora sí tendría que recibir la variable, vamos a ver, y fijémonos que ahora sí tomamos el color. ¿Sí? Si yo la quisiera aplicar, por ejemplo, a otro valor, vamos al número 5 y pongámosle otros valores, ahora sí 8, 188 y 88. Vamos a revisar y fijémonos, qué pena. Y acá entonces ya tenemos los dos colores, el color de la 2 y el color de la 5. Entonces con esto ya podemos graficar o hacer gráficos de manera individual. Ahora vamos a continuar con los gráficos de barras que utilicen colores o mapas de colores, estableciendo la propiedad de face color como flat. Entonces acá ¿cómo lo hacemos? Simplemente creamos digamos un valor de vectores, ¿cierto? Después de esto creo una gráfica, ¿sí? Que va a tener por nombre B, que va a tener un face color y un flat, ¿cierto? Vamos a cambiar el color, ¿cierto? O van a estar relacionados, simplemente pongo la propiedad de face color y la propiedad de flat, y posteriormente creo un ciclo for en el cual este ciclo for va a ir desde 1, ¿sí? Con un tamaño hasta y, digamos de alguna manera, hasta la variable y, con 2, ¿sí? Y después de esto pues vamos a generar que este cambio, fíjense que K va a ir incrementándose y después K va a ser reemplazada acá dentro de la B por K por cdata. Entonces ahí va a ir cambiando los colores de cada una de estas variables. Cada vez que revise y, él va a ir cambiando los colores. Entonces vamos a hacerlo. Entonces listo, este sería el ejemplo 11. Ejemplo 11. Y entonces ya lo vamos a montar. Entonces lo primero que tenemos que hacer entonces es crear y. Yo voy a trabajar con el y que ya tenía anteriormente, que viene siendo este y de acá, este de acá, perdón, acá era con el y que está en forma de matriz, este. Listo, ya voy a trabajar con este y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya la tengo ahí creada. Ahora sí, simplemente comienzo a hacer la gráfica de la misma manera. B, entonces creo el valor de la variable B va a ser igual a ¿qué? A var, ¿sí? Ahora ¿qué pongo? Pues el valor de y, que es la que voy a graficar, B va a ser igual a y, coma, ahora entonces el color, face color, coma, y pues vamos a decirle que también se asigne el valor de flat. Listo, después de tener ese flat, cierro paréntesis y ya tendría esa partecita ahí lista. Ahora simplemente toca crear el ciclo for. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde? Entonces para ello simplemente creamos acá. Ahora creamos el ciclo for, ¿sí? Pongo la variable inicial desde k igual a 1 hasta,
¿hasta dónde? Entonces me toca decirle la definición de hasta dónde va a ir, hasta el tamaño de Y2, ¿listo? Hasta tamaño de Y, ¿cierto? Y el tamaño de Y hasta 2. Size Y, 2, cierro paréntesis, y ya con eso desdefino la parte superior, y ahora me faltaría definir la parte inferior. Entonces en la parte inferior, ¿qué tengo que decirle? Que B va a estar asociada al valor de K, ¿cierto? Entonces B va a estar asociada al valor de K, ¿sí? Y después de estar asociada al valor de K, va a revisar también el CData, que es como el código de colores o los datos de colores. Color data quiere decir eso, CData, ¿sí? El CData igual a K, ¿sí? Después de que revisa ese CData igual a K, entonces simplemente finalizamos el ciclo for y damos enter, y vamos a revisar entonces cómo nos está quedando nuestra gráfica. ¿Sí? Estos valores de acá son los que modifican nuestro ciclo for. Esta sería la gráfica para el ejemplo número 11. Listo. Y ahora pues básicamente pues los ejemplos que estamos revisando a continuación pues hacen referencia a todo lo que podemos hacer con estas barras. Nosotros vimos que tenemos argumentos de entrada como son los valores de X y Y, tenemos el ancho de la barra, cuando está predeterminado siempre es 0,8, pero 1 es el valor máximo, que es lo que les decía. Nosotros tenemos varios estilos. El estilo era donde poníamos la palabra stacked, yo lo puedo poner como stacked o hist o history, entonces la idea es que ustedes de pronto prueben y verifiquen a ver qué de pronto otras variables pueden salir. Colores de barra, estos son los colores que podemos tener: azul, rojo, verde, cian, magenta, amarillo, negro y blanco, dependiendo de las letras que ustedes ubiquen. El color del contorno, ¿sí? Que es a lo que se refiere el flat, ¿sí? También estos colores que ponemos, el color de relleno, el face color, el CData, ¿sí? Y pues estilos de línea, ustedes también pueden cambiarlos de esta manera. Entonces espero pues este video les haya servido y pues de alguna manera pues aclare sus dudas sobre el trabajo con barras en MATLAB. Si les gustó el video, suscríbanse o comenten y den me gusta. Hasta pronto y feliz día.